Voy a hacer varias aclaraciones, si me permite. Claro. 5 minutos. Bueno, primero, no soy el único abogado que está representando a este grupo de trabajadores. Somos 4 abogados, un especialista en Derecho Constitucional, asesor de un diputado nacional, Derecho Penal, otro de mis socios, y Derecho Civil. Somos AB Seguro Legal, tenemos domicilio acá en Capital Federal, en Almagro. Estamos todos trabajando porque le puedo asegurar que nos han dado una cantidad de trabajo enorme. No solo se trata del caso de Saratio, tenemos aproximadamente 12 casos similares, ¿sí? De todos los gustos y matices que usted quisiera ver. Por ejemplo, mire, tengo casos directamente en donde se han producido amenazas, graves amenazas que ya están judicializadas, se hicieron denuncias penales, casos en los que se han aparecido supuestamente funcionarios o personal del sindicato a hablar o a intimidar en el lugar de trabajo a algunos trabajadores. Tenemos casos en los que los trabajadores declaran que sus jefes, gerentes de recursos humanos, gerentes generales, los han citado y les han informado que ya no tenían fuero por comunicación sindical y que se les había pedido a las empresas o se les había insinuado que estas personas, delegados sindicales, con fuero, sean despedidos. Mire, si seguimos, lo que le puedo decir es que inclusive esta semana se están recibiendo cartas, documentos de la seccional, de su secretario general, firmadas por su secretario general, amenazando con iniciar daños y perjuicios y denuncias penales a 2 integrantes de esta agrupación. Una de ellas, quien está al frente, la señora Méndez, que se le acusaron directamente, fíjese la gravedad del asunto y fíjese la malicia, se le acusaron directamente a la carta de documento al lugar de trabajo. Y usted sabe que para un trabajador eso es sumamente grave porque le puede generar conflictos con su empleador. Pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Entonces, primero, eso, somos varios los que estamos trabajando y son muchísimos los conflictos que tenemos desde que esta agrupación 2 de agosto se lanzó a la competencia electoral. Vamos a aclarar que todavía no está convocada las elecciones a la seccional, a las renovaciones de autoridades en la seccional zona norte, porque rige una prohibición de actos electorales, la resolución 133 de 2001, que ya se está terminando ahora el 31 de agosto. De todas maneras, el secretario general del Sindicato de Gastronómicos Nacional, Luis Barrio Nuevo, anunció en una entrevista muy reciente, en mayo, de que se calcula que para noviembre-diciembre habrá elecciones, ya que están todos los mandatos vencidos, ¿sí? Entonces, esta agrupación de trabajadores, que venía ya con un malestar muy intenso después de todo lo sucedido en la pandemia, y que se compone específicamente en zona norte, ¿sí? Que se reunió compuesta por trabajadores y por un grupo muy nutrido de delegados, debido a la indiferencia o la pasividad de las autoridades sindicales frente a sus reclamos. Se lanza a esta ley política, digamos, y sindical el 19 de julio. De ahí en adelante, la primera semana, directamente los ataques fueron en términos violentos, ¿sí? Bastante inusitado. Luego fue cediendo, pero ya tenemos nuevas estrategias. Por ejemplo, ahora de intimar en términos estrictamente legales con apercibimientos de denuncias penales, daños y perjuicios. Pero ¿existe algún antecedente de esto, que un sindicato denuncie bajo carta documento, hable de que quita fueros o lo que fuera a un trabajador porque quiere pertenecer a una agrupación determinada para presentarse a elecciones? ¿Existe algún antecedente? Mire, tengo que hacerle una aclaración. Por ejemplo, la carta de documento que le cursan a la señora Méndez no es porque pertenece a esa agrupación, y fíjese lo ridículo del asunto, por una publicación que supuestamente la señora Méndez hace en Facebook, ¿sí? Supuestamente. Van a tener que probarlo, por supuesto, en los tribunales. Y Facebook es una plataforma que no está regularizada. Lamentablemente, en algunos casos, porque cualquier persona puede decir una injuria, una calumnia de alguien, y bueno, ¿no? Pero no es algo que esté judicializado bajo ningún punto de vista, no está reglamentado un Facebook. No tiene una regulación estricta. Además, usted si no es apología del delito, no hay muchas cosas que...
puede llegar a ser, pero usted sabe que un funcionario, y en ese sentido una autoridad sindical es un funcionario, está expuesto a lo que se conoce en los tribunales como la doctrina de la real malicia. Sí. De manera que él no se puede considerar agraviado simplemente porque una persona dice en una red social que le tiene miedo a la democracia. Es por esto que le puso una amenaza de denunciarla penalmente. Qué locura, qué locura. Y usted me pregunta si conozco antecedentes de esto. Desde la dictadura militar que yo no recuerdo algo así. Claro, totalmente. La verdad, lo que ocurre es que en el gremio gastronómico, que yo recuerde tampoco, por lo menos en los últimos 20 años, no ha habido elecciones. Siempre se presentan los mismos o una sola lista, no sé cómo llegan, vas vos, hay nadie que viene, voy yo, pero no hay alternativas por lo general. Mire, en esta zona. Preciso con eso, se desarrollan regularmente elecciones en todas las seccionales, ¿sí? Acá en zona norte, la verdad que no ha habido renovación de autoridades. A nivel nacional sí la ha habido, y tengo que ir a las palabras. Yo soy abogado, sí, pero he visto la entrevista que hacen al señor Barrio Nuevo, y él defiende la democracia y la libertad sindical. Totalmente. Él dice explícitamente que va a haber elecciones y que se va a competir y que la conducción nacional garantiza la democracia. De manera que esto no es un problema de la conducción nacional, eso lo quiero dejar bien en claro. No quiero que nos confundamos. Este es un problema que dentro de la seccional zona norte hay una oposición muy bien organizada, por lo que yo he podido apreciar, una oposición seria, ¿sí? Que se ha manejado de un modo prudente, de un modo políticamente muy correcto, que ha venido militando y formando una masa crítica de militantes, adherentes y simpatizantes que realmente están poniendo en peligro a la conducción actual. Entonces, frente a ese peligro, están resistiendo de un modo que no es para nada democrático. Ahora, doctor, lo que hemos podido nosotros observar como medios, simplemente, y viviendo y estando, trabajando aquí en zona norte, es que ante la desgracia enorme que ha sido toda esta pandemia, de la manera atroz que afectó tanto justamente al gremio de hoteleros como de gastronómicos, el sindicato estaba ausente, brillaba por su ausencia. Es decir, nosotros hemos tenido que compartir situaciones graves, dolorosas, de familias de trabajadores que quedaron en la calle, como de aquellos que se veían perjudicados no solamente porque les habían bajado el sueldo, el ingreso de su casa, se habían quedado sin, en muchos casos, lo que uno dice como propina, que a veces es una cantidad que también aporta y ayuda a las familias y demás, y había como una especie de ausencia de nadie levantaba un tubo desde ningún lugar de la zona norte del sindicato para preguntarles están todos bien, necesitan a alguien, saben de alguien que esté pasando una situación extrema, nada, brilló por su ausencia el sindicato con respecto a los trabajadores en medio de esta pandemia. Mire, esas son las quejas que transmite todos los trabajadores de la agrupación, pero yo le puedo afirmar, yo con esta agrupación estoy hace 2 meses trabajando, escucho sus reclamos, me han manifestado cosas como las que usted dice, en términos inclusive mucho más tristes, pero luego en mi práctica profesional le puedo contar a mero modo de ejemplo que en plena pandemia, vio en esa época en que nadie nos podíamos asomar a la ventana, por ejemplo. Sí. Hay cantidad importantísima de restaurantes que, violando la prohibición, han cerrado, han bajado la cortina sin avisar a ningún trabajador dentro de shoppings sumamente importantes de zona norte, digamos, el más grande, por ejemplo, ¿sí? Sin que nadie moviese un dedo. Y en esto tengo que ser categórico, ni siquiera las autoridades ministeriales, dejando a todos los trabajadores sin pago de sueldos, sin indemnizaciones, y además ni le voy a contar de las deficiencias registrales, el trabajo en negro, falta de aporte, gravísimo, serio. Entonces, tengo que decirle que coincido con esto que usted está manifestando, en que la verdad no es muy eficiente, no sería muy eficiente la actuación de las autoridades. Doctor, usted me habla... Usted me habla por un lado de algunos integrantes que han recibido cartas de documentos, otros hasta amenazas, en algún momento de manera violenta. Sé de algunos casos, creo que se han hecho en un momento, corríjame si no estuvo involucrado en esto, no te hacemos nada, pero te decimos, acá no perteneces más acá, te tenemos que dar el traslado, perteneces, por ejemplo, por decir algo.
Pilar, u otra zona que ya no está dentro del sindicato Zona Norte, no podría presentarse. Exactamente, Saracho viene trabajando en un comedor dentro de El Instituto Fleni. Importante, sí. Exactamente, hace 14 años sí. fue delegado sindical. Se terminó el mandato de él muy poquito tiempo antes de que empiece la pandemia y la provisión de actos electorales, de manera que no se pudo renovar el mandato. De todos modos, él siguió siendo el delegado para todos sus compañeros, como siempre, más allá de la formalidad. Él es uno de los miembros fundadores de esta agrupación 2 de agosto, firmó la solicitada de presentación, la notificaron a las autoridades nacionales, él mandó la carta de documento a su empleador avisándole que integraba esta agrupación el día 22 de julio, fíjese usted, ¿no? 22 de julio le manda las cartas documentos, el lunes siguiente se presenta a trabajar a las 6 de la mañana, como siempre, desde hace 14 años, jamás había tenido un traslado ni nada por el estilo, y no lo dejan ingresar. No lo dejan ingresar, entonces se cursa una carta de documento intimándolo a que aclaren qué es lo que está sucediendo. Y le dicen en respuesta que lo trasladaban a otro establecimiento, que en este caso está en Pilar, o sea, está fuera de la seccional Zona Norte. Claro, ¿cómo se va a presentar si no trabaja en Zona Norte? Exacto, es como si usted quisiese ser presidente de Argentina, sí, pero lo llevamos a Bolivia y le quitamos la ciudadanía a claro. Argentina. Entonces usted no va a poder... Qué sinvergüenza, discúlpeme, ¿no? Pero qué sinvergüenza, no pueden hacer eso con la gente, qué manoseo. Yo le tengo que decir que esto ya está judicializado. Bien. Está en el juzgado 39 de la Justicia Nacional del Trabajo. Mire, el número de causa, si quiere se lo puedo decir, 32597. Se inició la querella por práctica desleal del artículo 53 de la Ley de Asociaciones Sindicales, que es virtualmente una querella criminal, sí, contra la empresa. Además, se ha procedido también a la denuncia ministerial. Y por todo esto que viene sucediendo, por todo el combo, ¿sí? Le voy a contar para que sus oyentes estén al tanto. Estamos preparando una presentación ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional de Trabajo y un pedido de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque lo que está sucediendo es gravísimo y tenemos la obligación de agotar todos los medios legales que están a nuestro alcance. De manera que esperamos que la actitud, sí, de los que están involucrados en esto cambie. Yo creo que no hay nada peligroso ni nada malo en que se produzca un acto electoral y compitan. Y si ganan, como dijo Barrio Nuevo, conducen y el que pierde acompaña la gestión. Sin lugar a dudas. Siempre ha sido así. No hay tanto problema, no hay o sí, o tengo que sospechar que hay otro tipo de intereses. Seguramente, seguramente. Bueno, gravísima situación. Le agradezco muchísimo por su interés. Gracias. Gracias a ustedes. Ténganos al tanto, por favor. Vamos a esperar un tiempo prudencial después de finales de agosto, que es cuando ya se va a poder definir, ya hay una fecha y cómo se sigue, ¿no? Sí, por supuesto. Le adelanto que hay elecciones a delegados de personal en muchísimos establecimientos. Se han convocado esta última semana de manera intempestiva. Inclusive la mayoría no están siendo dados a publicidad. Y los que quieren competir no pueden presentar las postulaciones. Así que estamos en pleno proceso. Los vamos a mantener informados. Cuando quiera, estoy a su disposición. Doctor Roberto Ojero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Buen día. Roberto Ojera, era quien pasaba así por la mañana informativa de Radio Escobar.